Hermanos, bienvenidos a una reflexión más de la palabra. Domingo 11 de junio del año 2023, domingo 10º del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y las lecturas son del ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículos del 3 al 6. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Tu amor es como nube mañanera, como rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas, y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. En esta primera lectura vemos prácticamente el sentido de todo lo que nos va a ir dando esta semana. Quiero amor y no sacrificio, conocimiento de Dios. Eso es lo básico. ¿Qué le está preguntando a estas dos tribus, a la de Efraín y a la de Judá? ¿Qué voy a hacer contigo? Los profetas que te he enviado, los profetas que te han querido dar dirección, sentido a la vida, me los has apedreado, me los has ignorado, les has dado muerte. Y no una muerte precisamente física, sino esa muerte en la que se ignora la palabra del profeta a sabiendas de que viene de Dios. Esa es la muerte que le da en los pueblos a los profetas, la ignorancia, el apedrearlos, el correrlos, el ignorarlos. Por eso, en este libro de Oseas, que es un profeta fuerte, un profeta que dirige su palabra con mucha fortaleza, le dice al pueblo: bajará sobre nosotros como lluvia temprana. ¿A quién? La palabra de Dios. Por eso la lectura de este día empieza diciendo: esforcémonos por conocer al Señor. Si no hay conocimiento de Dios, entonces no tenemos a quién amar. No tenemos por qué amarlo, porque no sabemos quién es, no sabemos expresar el cariño, el amor que debe de tener, y simplemente caemos en lo que primero que nos está pidiendo el Señor a través del profeta. ¿Qué es lo que quiero? Quiero conocimiento de Dios, no sacrificios. Sacrificio es cuando hago las cosas por rutina, hago las cosas porque las tengo que hacer, hago las cosas por tradición, no porque tenga el conocimiento de Dios y sepa por qué lo estoy haciendo. La segunda lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 18 al 25. Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Y su fe no se debilitó, a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor, y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quien se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pablo, en esta manera de dirigirse a los romanos, al pueblo romano,
a la gente romana que estaba tratando de abrazar la fe o estaba tratando de entender esta nueva fe que hablaba de Jesucristo, de aquel hombre que había resucitado, de aquel hombre que había sido cruelmente crucificado. Estaban tratando de entender. Y aquí va y les toma la palabra a partir de Abraham. Hay que ver que si habla de Abraham no le está hablando propiamente a los romanos directamente, sino a aquellos judíos que viven en el pueblo romano, que de alguna manera en el caminar de la primera o de la segunda diáspora se mezclaron con el pueblo, pero siguen conservando la tradición judía y por eso entienden a quién se refiere Pablo al momento de decirles Abraham y de recordarles esa historia, porque ellos lo siguen teniendo como padre de la fe. Y aquí le está diciendo, él nunca decayó, él nunca dejó de creer, aunque veía las cosas ya casi perdidas o humanamente perdidas, él no perdía la fe. Y ahí lo tenemos. Abraham fue poseedor de la descendencia, no tan grande como él hubiera querido de tener muchos hijos, sino a partir de los hijos que el Señor le dio, crece la descendencia hasta llegar a lo que el mismo Pablo dice, acreditado en nuestro Señor Jesucristo. En ese acreditamiento. Pero luego viene otra prueba de fe, donde Pablo menciona que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aquellos que creyeron que ya había muerto, aquellos que creyeron que su misión ya había terminado, simplemente se despidieron, simplemente caminaron hacia otros horizontes. Pero aquellos que lo esperaron, aquellos que fueron testigos de su resurrección y aquellos que fueron testigos y poseedores de la promesa del Padre a través de Jesucristo, son los que dan fe y justificación el día de hoy. Hay que tener fortaleza, así como Oseas nos lo dice, y así como Oseas le estuvo hablando al pueblo de Efraín y al pueblo de Judá. Conocimiento de Dios, conocimiento de su Hijo, nos complementa ahora Pablo, conocimiento de su Hijo Jesús, Jesucristo, el enviado, el Mesías. El Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Prácticamente con estos versos, con estos versículos de Mateo, culminamos las dos lecturas anteriores en boca de Jesús. Él ha venido por aquellos enfermos, por aquellos que se han desviado del rebaño. Vienen por la oveja perdida, dijera Juan. Vienen por aquellos que han despistado su caminar. Viene por los enfermos, pero no nada más en el sentido propio del que está enfermo del espíritu o de la carne, sino aquel que en un momento dado buscó el sacrificio para acercarse a Dios. Sacrificio en lo que sea, en el simple acto de llevar los animales y los vegetales para ofrecerlos en sacrificio, o hacer aquellos actos que significaban para mucha gente hacer un sacrificio porque así lo explicaba o así lo pedía la ley. Eso es lo que se refiere Jesús aquí. Vayan y aprendan. ¿Por qué comió con Mateo?
Porque Mateo, a pesar de ser descendiente judío, del pueblo judío, trabajaba para los romanos. Era contrario a su pueblo, porque de alguna manera le convenía, se enriquecía. Tenía ese sentido de decir, yo soy judío, respeto las obras que hago oración, hago mi sacrificio, hago mi diezmo, hago todo lo que tengo que hacer, pero aún así trabajo para quien oprime al pueblo que yo soy, del que yo vivo. Eso es a lo que se refiere Jesús al decir, vengo por aquellos que están enfermos, vengo por los pecadores, vengo por los que han desviado su camino. Hermanos, Dios los bendiga.